Bienvenidos y bienvenidas a Ama el español cubano contado desde sus películas. Este es el podcast Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y lo que se dice incluso cuando se calla. Soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana, y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este espacio analizamos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de manera frontal, a veces a través del lenguaje, otras a través del cuerpo, el deseo, el silencio o el caos. Hoy quiero hablarte del habla cubana en Fresa y Chocolate. Esta película no solo abrió un espacio de diálogo sobre diversidad y política en los años 90, también funciona como un archivo vivo de cómo hablamos en Cuba. Nuestras expresiones afectivas, nuestros insultos, nuestros diminutivos, las marcas del discurso oficial, las huellas de la crisis y hasta la convivencia entre la religiosidad popular y el humor. Cada expresión guarda un pedazo de historia y de identidad, y por eso hoy quiero recorrerlas contigo para entender cómo el lenguaje construye la Cuba que aparece en pantalla. El habla cubana sexuada de la película Fresa y Chocolate. La película transcurre en pleno periodo especial, y la crisis se escucha en los detalles cotidianos. Cuando Diego dice, el helado es lo único bueno que hace este país, ahorita lo exportan y para nosotros agua con azúcar, sintetiza la frustración de una época en la que el país no podía satisfacer las necesidades básicas de su población. Esa escasez convive con algo que se muestra con claridad. Mientras la mayoría carece de productos esenciales, Diego accede al mercado negro y maneja dólares, un delito en ese momento, lo que le permite conseguir whisky, comida, libros, objetos de colección y artículos difíciles de obtener. Él mismo reconoce ese privilegio ambiguo donde sabe que vivir como un rey en un país donde alcanzar ese nivel implica rozar la marginalidad y la ilegalidad, lo coloca en una posición vulnerable y a la vez reveladora. Objetos como el roco, la vieja nevera a la que trata casi como un ser vivo, hablan también de ese mundo. Es un aparato anterior a la revolución, que funciona a medias, y al que Diego regaña, acaricia y golpea para que siga andando. Esa relación con lo material, hecha de ingenio y afecto, es profundamente cubana. Por otra parte, la manera en que los personajes se dirigen a los santos y a los orichas revela un rasgo muy cubano. La religiosidad se vive como parte de la vida diaria, sin la distancia reverencial propia del catolicismo europeo. Diego brinda diciendo primero los orichas. Nancy conversa con Santa Bárbara como si hablara con una vecina cercana. Le pide a la Virgen de la Caridad que no le lleve el chisme a la otra, o sea, a Santa Bárbara. No hay solemnidad rígida, hay familiaridad, ironía, confianza y desparpajo. Esta naturalidad revela que en Cuba la relación con lo divino es flexible y profundamente terrenal. Una mezcla de respeto, humor y cercanía, que convierte a los santos en interlocutores cotidianos y humanizados, capaces incluso de recibir amenazas para forzar una plegaria. Y a ustedes ojalá los agarre el guardacostas. La película lo evidencia sin subrayarlo. En este diálogo constante, entre súplica, regaño y complicidad, lo religioso se vuelve parte del habla, no un ámbito separado o intocable. Ya hemos visto anteriormente que la forma de hablar de los cubanos está llena de vocativos afectivos. En Fresa y Chocolate oímos papito, mi amor, mi niño, mi corazón, pequeña fiera. Son marcas de cercanía y juego verbal. A veces suavizan tensiones, chico, compañero, y otras veces se convierten en expresiones duras que forman parte de la teatralidad cotidiana del cubano. Puta de mierda, come mierda, hijo de puta, o el muy usado, el coño de tu madre. En Cuba, insultar no es solo agredir, es performar una emoción, exagerarla, dramatizarla. Y esto es parte, evidentemente, de la gran herencia española que conservamos. También aparece con fuerza el habla popular y callejera, los gritos del solar, Diego hablando bajito porque lo pueden oír, o la música encendida para poder conversar sin que nadie escuche. A ello se suman los diminutivos, los verbos coloquiales, aguanta, se jodió, y saludos como acere, monina o que volá, que traducen una identidad profundamente urbana. Incluso los detalles más simples comunican mucho.
el trapito de limpiar, el nailito, o sea la bolsa de nylon, o la posada con huecos en las paredes, reflejo tanto de la crisis de vivienda como del voyeurismo que estos espacios fomentaban. Y por supuesto, la frase de la señora en el auto que condensa a la perfección un rasgo del carácter nacional. Anda papito, bájate, que esta cafetera me tiene obstinada. Dicha para quejarse del calor sofocante dentro del carro. El lenguaje de la sexualidad y la homofobia ocupa un lugar preponderante. Maricón, raro, mujercita, maridito, reflejan el rechazo social hacia la homosexualidad. No te vayas a equivocar conmigo, marca distancia y protege una masculinidad frágil. Frases extremas como ni aunque me den candela por el culo muestran cómo la homofobia se despliega en el habla, pero también aparecen las estrategias del deseo, levantar a alguien, meterlo en la cama. La película muestra que el lenguaje no solo reproduce prejuicios, también los revela, los cuestiona y los deja expuestos. El discurso revolucionario es otro eje importante. En Cuba, la política se convierte en un idioma propio. El uso subrepticio del carnet rojo para mostrar permanencia a la juventud comunista. Palabras como militantes, propaganda ideológica, misión, consulté tu caso, efecto ideológico, estar firme en sus principios, le estamos dando una lección a la humanidad, a 90 millas está el enemigo. Todo forma parte del repertorio verbal del oficialismo y la película lo muestra para evidenciar su peso en la vida cotidiana. A esto se suman las expresiones sobre vigilancia. La de vigilancia, los vecinos me vigilan, no hago guardia, no voy a los trabajos voluntarios. También la lógica de obediencia. El que no dice que sí a todo, contrarrevolucionario. Y referencias históricas que marcaron generaciones. La UMAP, los trabajos voluntarios, el consomol soviético, el kolhoz, el diferencial azucarero. En Fresa y Chocolate, la lengua oficialista convive y choca con la lengua libre, crítica y sensual de Diego. Desde el inicio, la película establece un contraste casi caricaturesco entre el comunista rígido y desconocedor y el disidente culto. Una oposición que funciona como eje para entender las tensiones ideológicas y culturales del relato. En este marco cobra especial relevancia la intertextualidad, que revela el sustrato cultural de quienes se quedan fuera o se sitúan en los márgenes del sistema. Los libros de Vargas Llosa, que circulan en secreto, las referencias al Sama Lima, las citas de Paradiso, el barroco flamígero, el célebre almuerzo lezamiano. También se insertan en contraposición las imágenes icónicas del Che, de Fidel y de la bandera del 26 de julio, que funcionan como recordatorio permanente del discurso hegemónico. En otro orden destaca la ironía musical entre María Callas y María Remolá. En esa escena surge un doble sentido discreto. Cuando Diego dice, con la falta que nos hace otra voz, no solo juega con la voz de Callas, sino también con la idea de una voz pública distinta a la del discurso oficial repetido hasta el cansancio. El remate, ¿hasta cuándo María Remolá?, intensifica la burla. Si Callas representa la excelencia artística, Remolá simboliza la monotonía de lo que se repite. Es un comentario disfrazado de humor. En Cuba no solo hacía falta otra cantante, también hacía falta otra voz ideológica, menos rígida, menos única. Y lo expresa sin decirlo abiertamente, como ocurre tantas veces en la película. Se percibe además cómo en Cuba la alta cultura y la cultura popular dialogan de manera constante aunque parezcan universos separados. Y por supuesto, está el humor cubano. Expresiones como vas a vivir a pan y agua. El té estriñe. Si es por eso en Inglaterra no caga nadie. Qué cosa más linda. Carita de niño bueno. Candela. Que construyen un ámbito humorístico que define la identidad nacional. Los juegos lingüísticos abundan. Rocco, te hiciste agua. Se ve a la legua. Y el doble sentido del título, había chocolate y pidió fresa, donde lo femenino y lo masculino se vuelven metáforas de deseo, identidad y elección. El humor es la forma cubana de decir lo que no puede aparecer abiertamente. Fresa y Chocolate es, en suma, un retrato lingüístico profundo de Cuba. Cada vocativo, diminutivo, insulto o frase política muestra cómo vivíamos y cómo nos relacionábamos en los años 90. En esta mezcla de habla popular, discurso oficial, religiosidad, humor y referencias culturales se dibuja un país entero. Analizar su lenguaje es intentar comprender a Cuba desde adentro.
sus contradicciones, sus grietas y su capacidad para reinventar la palabra. Y al final queda una pregunta. ¿Qué nos revela realmente el lenguaje de fresa y chocolate sobre la Cuba de los 90 y sobre la Cuba que seguimos siendo hoy? Es una pregunta incómoda, pero necesaria, porque en esa mezcla de humor, deseo, dolor y vigilancia también se preserva una memoria común. Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amalespanol.com. Allí encontrarás el catálogo de cine cubano en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver las películas en línea. Gracias por seguir Cine Cubano en Voz Alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este diálogo sobre el cine cubano. Adiós.